Hola, buenos días a todos y a todas. Estamos muy contentos por estar en esta actividad, nuestro webinar en normativa de inclusión laboral para personas con discapacidad. Programa, ¿verdad?, de apoyo de inclusión a las personas con discapacidad en este año que ha sido muy especial, dada los servicios que hemos desarrollado a través de todas las regiones del país. Y por cierto, en estas actividades de webinar que podemos llegar a muchas más personas, a muchas más instituciones para contribuir en la implementación de las leyes de la ley de inclusión y cumplir con los procesos laborales inclusivos. Eh, Nuestra fundación, para quienes no nos conocen, somos una institución que lleva 14 años, ¿verdad?, funcionando mucho antes de la ley de inclusión. Asimismo, hemos realizado más de 700 inclusiones laborales a lo largo también de nuestro país, más de 6.000, ¿verdad?, actividades con personas con discapacidad. Más de 600 empresas que se adhieren también a nosotros, buscando asesoría, ¿verdad?, en muchas acciones para poder transitar a una situación, a una forma, ¿verdad?, de ser más diversos e inclusivos en nuestras organizaciones. Asimismo, hemos realizado 370 proyectos y más todavía, hemos puesto algunos, y capacitaciones también a empresas en diversidad e inclusión. Hemos capacitado a gestores de inclusión, da también la última, o en cumplimiento de la normativa, ¿verdad?, de contar con gestores en nuestras organizaciones, a más de 350 personas, y seguiremos también en esa evolución. En esta bienvenida, por supuesto, a todas las instituciones que están hoy día acá, privadas, públicas, no alcanza, ¿verdad?, para ponerlas a todas si es que no se ven, pero hemos querido darles también esta bienvenida a cada una de ustedes para poder participar en esta actividad, que es muy importante, sobre todo por el cumplimiento de la normativa y también por los últimos cambios que han surgido en términos, ¿verdad?, de la normativa en este último tiempo. Quisiera en esta oportunidad también dejarles a nuestra expositora, Soledad Lara, que la voy a presentar en este minuto, subgerente de gestión empresarial inclusiva. Ella es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile, máster de la Universidad de Wisconsin, con más de 15 años de experiencia en la formación y liderazgo de equipos de trabajo y que se relacionan con empresas en distintos rubros como comerciales, tecnológicos, de educación superior, financiera y de servicios en general. Actualmente lidera el área de gestión empresarial inclusiva en nuestra organización con el fin de promover y contribuir y construir culturas más inclusivas. Asimismo, le doy la bienvenida a Tamara Montenegro, nuestra intérprete de señas, quien nos acompañará durante toda esta actividad. Las preguntas, solamente para mencionar, si hay dudas, preguntas, algunas las pueden dejar en su chat, ¿verdad? Y al final Soledad abrirá un espacio de reflexión o preguntas también que hayan surgido de esta misma presentación y del alcance, obviamente, que va a tener los cambios de la ley. Soledad, bienvenida, y quisiera ya que tú comenzaras la exposición. Perfecto. Muchas gracias, Pamela. Muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañan hoy. Muchas gracias, Tamara, también por estar acá y por permitir que esta actividad sea más accesible. Así es que los invito a todos a pinchar ahí en los 3 botoncitos en el nombre de Tamara Montenegro por si necesitan
esta adecuación. Bueno, primero, hoy día contarles, tal como decía Pamela, este ha sido un año, en realidad todos los años sale algo nuevo respecto a las leyes de inclusión laboral para personas con discapacidad. En el último tiempo ya nos hemos acostumbrado a recibir nuevos lineamientos desde la normativa que nos van encauzando como sociedad a avanzar en ser cada vez más inclusivos y más abiertos y generar mejores oportunidades para quienes componen este grupo importante de nuestra sociedad y que realmente si le damos los espacios necesarios y hacemos las adecuaciones eh, suficientes, la verdad es que pueden contribuir fuertemente a nuestro desarrollo como sociedad y también, obviamente, a ellos como personas y como familia que tienen plenos derechos. Así es que esto viene para quedarse, viene para avanzar. La normativa va a ser cada vez más exigente, así que el llamado es en el fondo, a tomar todo esto, implementarlo y seguir avanzando y ojalá hacerlo de la mejor manera y con el mejor acompañamiento de expertos en caso de que no tengamos todos los conocimientos al interior de nuestras organizaciones. Bueno, así como les decía, esto ha ido aquí, como ven, año a año avanzando. Partimos el año 2018, en el mes de abril, cuando entra en vigencia la conocida ley de inclusión, la 21.015. Es una ley que principalmente indica que todas las organizaciones de más de 100 colaboradores deben cumplir con una cuota de inclusión equivalente al menos al 1% de sus trabajadores. Esta ley aplica al sector público y al sector privado. Por lo tanto, todas las empresas y todas las organizaciones están obligadas a esta ley. Luego, al paso del tiempo, pasaron algunos años de ajuste, qué sé yo, y se dieron cuenta que no es factible lograr inclusiones efectivas si es que los equipos y si es que las organizaciones no se preparan para acoger de buena manera la inclusión. Y por lo tanto, el año 2022 se publica una nueva ley que tiene que ver con cómo se preparan las organizaciones, como decía, para acoger la inclusión. Y es la ley también conocida como la de Recursos Humanos Inclusivos, la 21.275. Esta ley solo aplica para el sector privado y se fundamenta en tres pilares que tiene que haber un gestor de inclusión, o sea, un líder de inclusión que promueva la inclusión al interior de las organizaciones. Las empresas tienen que hacer planes de capacitación anuales a todos sus colaboradores para que tengan capacitación sobre inclusión laboral de personas con discapacidad y también tienen que hacer promoción de los derechos de las personas con discapacidad tanto dentro como fuera de la jornada. Es una ley bastante escueta, pero da esos tres pilares y fundamentalmente, como les decía, es llamar a las empresas a trabajar al interior de ellas para acoger la inclusión. Luego, el año 2023, vienen varias aclaraciones a esta ley, principalmente a través del decreto 36 del Ministerio del Trabajo, que en noviembre del 2023 ya aclara bastantes cosas y da los lineamientos para el cumplimiento de esta ley y también hace algunos cambios sobre el periodo de declaración y de cumplimiento para la ley 21.015. Es un decreto bien importante que trae mucha información y que da y hace como un poco un giro de timón en cuanto al cumplimiento de la ley, porque hasta este momento, hasta fines del 2023, las empresas declaraban a fin de año o a principio de año, mejor dicho, en enero, cómo habían cumplido el año anterior, ¿ya? Y declaraban cómo se había cumplido, se ponían al día con la cuota, si les había faltado para cumplir la cuota, donaban a final de año, y entonces era como un recuento hacia atrás. Y este dictamen este decreto lo que dice es que de ahora en adelante todo se va a hacer de forma adelantada. O sea, yo me voy a parar en el mes de enero de un año y voy a decir cómo voy a cumplir el año siguiente.
¿ya? Que es lo que está vigente hoy día. Entonces pasó que en enero de 2024 las empresas y las organizaciones tenían que declarar cómo habían cumplido el 2023, ¿ya? Y tenían que declarar también cómo iban a cumplir el 2024. Entonces se produjo bastantes dudas de las organizaciones de cómo poder hacerlo. Y ahí también pasó que se dio plazo hasta junio de este año 2024 para hacer la donación si es que no se estaba cumpliendo la cuota a enero 2024, se dio plazo hasta junio para hacer la donación. Por lo tanto, fue un periodo bien intenso en cuanto a legislación y en cuanto a cambios en los periodos, y también cambió el periodo sobre el cual se calcula la cuota, que lo vamos a ver un poco más adelante para no entregarles tanta información así junta. Finalmente llegamos al 2024, que es lo que nos convoca hoy día y donde vamos a hacer mayor énfasis y vamos a analizar en mayor profundidad la ley 21.690, que fue publicada en agosto de este año, que también fue apoyada por un dictamen publicado el 23 de octubre recientemente, hace un mes recién, y que fija el alcance de esta ley, que aplica, ojo, al sector público y privado, ¿ya? Así es que es una ley que nos afecta a todos y a todas las organizaciones nuevamente, y se hace cargo de muchas cosas que ya estaban en el decreto 36 y también que estaban en la ley 21.275. Por lo tanto, y es una ley que profundiza también el cumplimiento de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Así es que esa es un poco la historia para ponernos en contexto de qué estamos hoy día. Hoy día vamos a hacer una profundización de lo que es la ley 21.690. Bueno, esta ley lo que busca, como decía, es profundizar y favorecer la contratación de personas con discapacidad por parte de las organizaciones, ¿ya? Entrega algunos lineamientos, aclara y busca también enfocarse en las personas con discapacidad y o asignatarias de una pensión de invalidez. Entonces, este es el primer cambio. Antes a veces se hablaba de personas con discapacidad, o sea, siempre se hablaba de personas con discapacidad y a veces se sumaba y o asignatarias de pensión de invalidez. Ahora, para todo lo que tiene que ver con la ley de inclusión, se habla de personas con discapacidad y o asignatarias de pensión de invalidez. Entonces, esto es algo bien fundamental. El primer cambio y el que más se ha promovido de esta ley, el que ha sido más mediático, por llamarlo de alguna manera, ha sido el aumento de la cuota de contratación, que como veíamos en la ley 21.015 era del 1% y ahora va a pasar al 2%. Esta ley indica que la cuota será de 2%, pero no va a ser ahora, sino que va a ser cuando al menos el 80% de las empresas e instituciones públicas obligadas ya cumplan con su 1%. ¿Cómo vamos a saber esto? Porque todos los años en el mes de agosto va a haber un informe realizado por 3 ministerios, el de Desarrollo Social y Familia, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda. Estos 3 ministerios van a publicar un informe que va a decir cómo va ese porcentaje de cumplimiento en el mes de agosto. Cuando un año, por ejemplo, el 2025, si en el mes de agosto se publica este va a ser el primer informe, se publica el informe y ya está por sobre el 80%, entonces en enero de 2026 las empresas ya van a tener que ir por su cuota del 2%. Por lo tanto, no va a haber mucho tiempo, ojo, entre que se publique este informe y las empresas estén obligadas al 2%. Van a haber apenas 4 meses. Por lo tanto, el llamado de nosotros como asesores en el fondo es a que las empresas ya empiecen a prepararse y a contratar para llegar para acercarse al menos a este 1% y ojalá sobrepasarlo e ir por el 2%, ¿ya? Hoy en día, extraoficialmente, lo que se conversa en las mesas de trabajo y todo, que la cifra va en un 50%, 54% por parte de las empresas privadas y en un
20% aproximadamente dentro de los organismos del Estado. Y esto en promedio nos está dando hoy día cerca de un 30, un 33%. ¿Ya? Es bajo con respecto al 80% al que tenemos que llegar. Sin embargo, ojo que esto podría moverse bastante rápido dadas los otros aspectos que tiene esta ley, ¿ya? Que fomenta mucho sobre todo la contratación directa. Bueno, cuando la cuota pase al 2%, las empresas solo podrán cumplir a través de medidas subsidiarias con el 1% de la cuota. Ya no van a poder cumplir la cuota completa a través de medidas subsidiarias, sino que solo la mitad de esta cuota. Por lo tanto, tienen que tener a través de contratación directa cumplido al menos su 1%. ¿Ya? Esto, como les decía, no entra en vigencia ahora, pero hay que irse preparando y caminar en esa senda. Bueno, las razones fundadas se mantienen y acá la ley 21690 toma mucho lo que venía del decreto 36, como les decía, en que ya no es una alternativa o no es una sugerencia publicar ofertas laborales inclusivas en la Bolsa Nacional de Empleo, sino que pasa a ser una obligación, ¿ya? Independiente que las empresas o las organizaciones tengan otro proveedor de publicación de ofertas laborales, tienen que publicar sus ofertas en la Bolsa Nacional de Empleo en caso de que quieran tener una razón fundada y así poder cumplir a través de las medidas subsidiarias. Ya, así es que la idea es que publiquen sus ofertas y luego las saquen un certificado que sale a través de la Bolsa Nacional de Empleo que certifique que esas ofertas estuvieron publicadas por al menos un mes. Y el otro aspecto, que es la naturaleza de las funciones, también se mantiene y también hay un cambio que ya se gozaba también en el decreto 36, pero ahora estas dos cosas toman fuerza de ley y esa es la importancia, ¿ya? Así es que también la naturaleza de las funciones ya no, una empresa no puede decir yo no puedo incluir porque tengo un rubro, por ejemplo, muy específico, aeronáutico o de transporte marítimo y las personas pasan embarcadas varios meses, o un rubro, no sé, qué sé yo, fabricación de explosivos, por ejemplo, para la minería, qué sé yo, porque son muy peligrosos o porque requieren ciertas habilidades. No. Ahora las empresas que quieran justificar esta medida tienen que generar un informe que acredite que ningún puesto de la organización puede ser ocupado por personas con discapacidad. Y como sabemos, todas las organizaciones, por muy específicas o muy tecnológicas o muy de giros peligrosos que puedan ser, tienen áreas de soporte, áreas administrativas, áreas contables, donde perfectamente personas con discapacidad pueden ocupar los puestos. Por lo tanto, esta medida es bien complicada. Ese reporte que generan las empresas tiene que venir firmado por el representante legal y por el gestor o gestora de inclusión. Así es que yo lo que recomiendo es que siempre las empresas, porque uno nunca sabe si puede en el fondo necesitar cumplir a través de una medida subsidiaria, publicar siempre en la Bolsa Nacional de Empleo. A esto tienen acceso todas las organizaciones y la verdad que es una medida muy buena porque además puede ser que lleguen bastantes postulantes por esa vía. ¿Mm? Eso. Y dentro de las medidas subsidiarias se mantienen las dos medidas tradicionales, no hay nuevas medidas, que son la prestación de servicios y las donaciones. ¿Ya? Por ahora, mientras la cuota sea del 1%, podemos ocupar estas medidas para parcialmente o para cumplir totalmente la cuota. Y luego, cuando la cuota pase al 2%, estas medidas solo se van a poder ocupar para el 1%. ¿Mm? Bueno, vamos a ir en detalle a cada una de ellas, a los cambios que traen. Son cambios bastante relevantes y que tienen que ver, como les decía, con la intención de que se contrate más, de que hayan más contrataciones. ¿Por qué? Porque hasta ahora los contratos de prestación de servicio
Las personas que estaban contratadas a través de esta modalidad y podían cumplir la cuota para su propia empresa y también para la empresa mandante. Por ejemplo, una persona que cumple labores en un casino de una universidad cumplía hasta hoy con la cuota de la empresa de casino y con la cuota de la universidad, ¿ya? O sea, una misma persona valía por dos, por decirlo de alguna manera, en el tema de cumplimiento de cuota. En este sentido, bueno, lo primero es decir que eso ya estaba de antes, desde el decreto 36 nuevamente, que las personas subcontratadas tienen que prestar servicios de manera efectiva para la empresa principal. Es decir, si esa universidad tiene su empresa de casino, esa persona de la empresa de casino tiene que estar en el casino de la universidad y no en el casino de un banco, por ejemplo, o de otro lugar. Tiene que estar prestando servicios. ¿Por qué? Porque esto va también en el sentido de la ley, en que nosotros como colaboradores y con las personas con discapacidad compartamos nuestros espacios de trabajo, los veamos trabajar, compartamos, nos nutramos mutuamente y así en el fondo creemos espacios laborales y sean inclusiones efectivas. Esto ya estaba. Lo nuevo es lo de la banda del centro, que como les decía, las personas con discapacidad y o asignatarias de pensión de invalidez primero van a tener que cumplir con la cuota de la empresa que los contrata, ¿ya? O sea, la empresa de casino primero, si su cuota, por ejemplo, es 50, tiene que cumplir primero con su cuota de 50. Y luego, las personas con discapacidad y o asignatarias de pensión de invalidez que exceden de esa cuota, pueden cumplir para las empresas mandantes según el lugar donde estén, digamos, prestando servicios efectivamente, ¿ya? Entonces ahí hay un cambio tremendo. Primero, porque las empresas mandantes tienen, y nuestra recomendación es que las empresas mandantes se reúnan con sus empresas prestadoras de servicio y revisen si las personas que ellas, por ejemplo, declararon el año anterior, siguen pudiendo ser declaradas este año y están realmente por sobre la cuota de la empresa prestadora de servicio o no, ¿ya? Y las empresas prestadoras de servicio también tienen que revisar cuál es su cuota, cómo están cumpliendo y dejar, digamos, para sus empresas mandantes las personas que excedan de su cuota. Por lo tanto, esto va a llamar a que contraten más. Probablemente las empresas prestadoras de servicio cuya oferta de valor muchas veces para los mandantes es ponerle personas in situ para ayudarlos a cumplir su cuota a través de la medida subsidiaria, van a tener que contratar más personas, ¿ya? Porque van a tener que, como les decía, primero cumplir su cuota y luego contratar más personas para que excedan su cuota. Y las empresas mandantes, muchas de ellas ya no van a poder cumplir la cuota a través de estas personas porque van a estar dentro de la cuota del prestador de servicio y van a tener que contratar a sus propios colaboradores. Por eso esto también, como decía al principio, va en línea de una mayor contratación directa y un mejor cumplimiento, un mayor cumplimiento a través de contratación directa. Lo último es que las empresas contratistas deben subir los contratos de las personas con discapacidad a la ADT. Tanto la empresa proveedora tiene que subir los contratos independiente que no tenga 100 personas, ya independiente que no esté sujeta a cumplir la cuota, pero si yo estoy ayudando a cumplir la cuota a otra empresa, tengo que subir los contratos de esta empresa a la ADT. Y luego así la empresa mandante va a poder, cuando ingrese un RUT, ese RUT ya va a estar ingresado por la empresa que presta servicio, ¿ya? Así es que todas las empresas prestadoras de servicio que ayuden a otra empresa a cumplir con la cuota deben ingresar en los contratos a la TT. Esto ya entra en vigencia en la comunicación electrónica 2025, por lo tanto el llamado urgente a las empresas es que se reúnan proveedores con mandantes y vean cómo lo van a hacer y cómo están cumpliendo la cuota para que no queden ninguno de los dos, específicamente la empresa mandante, de ellos es la responsabilidad mayor en el cumplimiento de la cuota, tienen que asegurarse que si la persona está o no cumpliendo para ellos.
Bueno, la segunda medida subsidiaria, que es la de siempre también, son las donaciones a los proyectos aprobados en el Banco de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Social para recibir donaciones de la Ley de Inclusión. Esto también tiene cambios bastante sustantivos y relevantes que entran en vigencia ahora en la comunicación electrónica de enero de 2025. Primero, la nueva ley indica que se debe hacer una diversificación de las donaciones. Es decir, ya las empresas no pueden donar el 100% de su cuota. Por ejemplo, si su cuota es 1 y no la cumplen a través de contratación directa y necesitan esta medida subsidiaria, ya no van a poder donar el cupo completo a una misma organización. Van a poder donar máximo el 50%. Es decir, mejor pongamos el ejemplo que si mi cuota es 2, yo puedo donarle máximo un cupo a una organización, ¿ya? En ese sentido, las empresas tienen que buscar diversificar sus donaciones. Y lo otro también que busca esta ley es la descentralización, porque se ha visto que hay mucha concentración de donaciones, por ejemplo, proyectos que se ejecutan en región metropolitana. Y lo que busca es que al menos una parte de las donaciones, esta ley obliga a que se hagan a proyectos que se ejecuten fuera de la región metropolitana y cuyas organizaciones o fundaciones que los lideran tengan domicilio fuera de la región metropolitana, ¿ya? Así es que en ese sentido hay, entonces, una empresa, pongámonos de nuevo en el caso, que tenga que donar 2 cupos, podría donar un cupo a un proyecto cualquiera que se ejecute en región metropolitana o en regiones, y el otro obligatoriamente tiene que ser en regiones. Ahora, la donación a los proyectos regionales no tiene un mínimo, ya no tiene un mínimo, no hay un mínimo de donación ni un porcentaje. ¿Podría la empresa donar el 50% a una organización en Santiago, el otro 49% a otra organización de Santiago y solo un 1% a regiones? ¿Por qué les digo esto? Porque dentro del análisis que nosotros hemos hecho y la investigación, no habría suficientes proyectos hoy día en regiones para recibir el volumen de donaciones que significaría aportar, por ejemplo, 50% a Santiago, 50% a regiones. Por lo tanto, puede ser un porcentaje menor y no hay un mínimo. O sea, incluso en el Congreso, cuando se discutió esta ley, se decía así como, oye, pero ¿podríamos donar 5.000 pesos? Sí, podrían donar 5.000 pesos y estarían cumpliendo con la ley, ya a un proyecto de región. No es la idea, pero llevado al extremo, sí podría ser así. ¿Ya? Esto también es válido para la comunicación electrónica 2025. ¿Qué estamos haciendo nosotros como Fundación Descúbreme y que están haciendo muchas otras organizaciones? Nosotros normalmente nuestros proyectos tienen cobertura nacional, pero no estaban presentados con una dirección en región, sino con nuestra dirección en región metropolitana, y ahora ya tenemos un proyecto en vías de aprobación que está presentado con dirección en Antofagasta y en Concepción. Así es que ahí estaríamos también dentro de estas opciones. Pero eso es lo que están también haciendo muchas organizaciones, también estamos, y que pueden estar haciendo otras organizaciones, viendo qué otros proyectos podrían sugerirle a sus empresas para recomendar y que ellas elijan dentro de un pool de proyectos a cuál otro podrían donar, cuando siempre las donaciones las han hecho a una misma organización. Así que eso. Y el llamado acá, igual como les hice el llamado en la medida subsidiaria de prestación de servicio, el llamado acá es que se junten, por ejemplo, si ustedes siempre donan a una misma organización, que se junten con ella, que vean cómo van a hacer esto, que si tienen algún otro proyecto, conocen algún otro proyecto que les llame la atención, revisen el banco de proyectos que está publicado en el Ministerio de Desarrollo Social para ver qué otros proyectos podrían cumplir con este requisito de ser regional, ¿ya? Así que ese es el llamado, que también averigüen por qué las donaciones son en enero. Bueno, la otra novedad que trae esta nueva ley es que exige a las empresas y organizaciones generar un protocolo de ambientes laborales, ¿ya?
Es un protocolo que es complementario al de la ley Karin, que la verdad que puede usarse el mismo protocolo de la ley Karin recién publicada también este año. Esa ley es mucho más completa en cuanto a las directrices que tiene que tener un protocolo y todo lo que exige, por lo tanto es una buena guía. ¿Por qué? Porque el protocolo que está publicado en la ley 21690 es bastante escueto en cuanto a sus exigencias, pero sí hace énfasis en lo que es las medidas de accesibilidad y ajustes necesarios y prevención de conductas de acoso para personas, trabajadores y trabajadoras con discapacidad y o asignatarias de una pensión de invalidez. Ahí también este protocolo no es necesario que lo tengan listo para la declaración de enero 2026. No va a haber que subirlo a la ADT, eso ya está indicado en el dictamen recientemente publicado también, pero es importante que lo vayan trabajando y lo vayan armando para que lo tengan disponible durante el año 2025 y probablemente va a haber que subirlo en la comunicación 2026. Otro tema que también tenemos que ir trabajando y programarnos para el año 2025 es hacer una revisión de todos nuestros procesos de recursos humanos para hacer los ajustes necesarios para que sean inclusivos, desde el reclutamiento y selección, pero también la contratación, inducción, gestión del talento y hasta la desvinculación. Eso sale bastante más explícito en el decreto 36, pero lo recoge muy fuertemente también la ley 21.690 de este año. Esto tampoco hay que tenerlo ahora. Este trabajo, después lo vamos a ver más en detalle, es un trabajo largo del menos 6 meses, diría yo. Por lo tanto, es importante que empiecen a revisar con sus aliados estratégicos en esta materia, con los expertos que los apoyan, o por ejemplo nosotros como Fundación Descubre me apoyamos a muchas organizaciones y podemos hacer este servicio de revisar junto a cada organización sus procesos y así hacerlos inclusivos, no solo para las personas con discapacidad, sino que para todos los colaboradores. La idea es trabajar en esto. No se pide que se ingrese ahora en enero, pero sí que se trabaje durante el año 2025 y probablemente se va a tener que ingresar en enero 2026 y presentar a la ADT. Bueno, ahora entramos a las medidas que un poco hacen la exigencia de cumplimiento de esta ley. Primero, la fiscalización se fortalece bastante a través de la asignación de mayores recursos y también hay un trato especial un poco para esta ley. Así es que esto se va a contemplar en los presupuestos anuales de los organismos pertinentes que fiscalizan por ejemplo, la ADT, que fiscaliza al sector privado, y la Contraloría, como vamos a ver luego, fiscaliza al sector público. También se va a hacer mucho mayor uso de tecnología para revisar la información. Hay mucho cruce de información entre los distintos sistemas. Por ejemplo, si yo ingreso el RUT de un gestor de inclusión, va a ir a mirar si está certificado en Chile Valora. Si yo pongo el RUT de una persona con discapacidad, va a ir a ver si está en el registro de las personas con discapacidad. Así es que va a haber mucho más cruce de información digamos, y va a haber recursos para hacer eso. Y también, obviamente, la fiscalización va a seguir funcionando a través de la forma presencial y también por denuncia. Así es que eso. Lo otro importante es que la Dirección del Trabajo también va a mantener un reporte estadístico de acceso público que va a ser anual en su sitio web sobre cómo están cumpliendo las organizaciones. Va a ser como un acusete, por decirlo de alguna manera, que también debiera incentivar a las empresas a mostrar, digamos, si están cumpliendo, lucirse en eso, en el fondo, mostrarlo, y las que no están cumpliendo también van a estar, por lo tanto, va a ser como, yo creo que va a ser una medida de preocupación sobre todo para la opinión pública, porque una empresa, por ejemplo, prestadora de cualquier servicio, si aparece acá, chuta, no está cumpliendo la ley de inclusión. Las personas con discapacidad, yo por lo menos como cliente lo encontraría
A lo menos es feo, me molestaría y hoy día todas las noticias además se extienden muy rápidamente, por lo tanto la idea es que las empresas también tengan esa preocupación de reputacional, de no aparecer en este reporte o aparecer con una buena nota en este reporte, ¿ya? Esto ya entra en vigencia y a partir de la comunicación electrónica 2025 se van a empezar a hacer, como les decía, estos cruces de información, se va a hacer esta publicación por parte de la ADT y todo eso. Ahora, solo para que entendamos, porque ahora vamos a ver las multas que también se endurecen. Cuando una empresa cumple, puede cumplir a través de contratación directa, subcontratación y donación. Esas tres medidas son cumplimiento, ¿ya? No es una multa, la donación no es una multa, es cumplimiento. Por lo tanto, una empresa que dona sí está cumpliendo. Ya, eso para que quede claro, siempre y cuando, y recordemos que el uso de las medidas subsidiarias se debe justificar, ya tiene que haber una justificación, que son las que vimos inicialmente, ¿ya? Entonces, cuando una empresa no cumple, o sea, no ha hecho ninguna de esas tres medidas o, o le falta, digamos, para completar el cumplimiento de su cuota, entra en una posible multa, ya en una fiscalización y posible multa. Las multas por incumplimiento a través de esta nueva ley y con fuerza de ley nuevamente aumentan, ¿ya? ¿Por qué? Porque se van a aplicar por cada mes y por cada persona no contratada o no cumplida a través de las medidas subsidiarias. Y esto es bastante fuerte. Si la DT también rechaza las razones fundadas, o sea, yo estoy cumpliendo a través de medidas subsidiarias, pero no tengo un buen cumplimiento de mi razón fundada, no tengo el reporte o no tengo la publicación en la Bolsa Nacional de Empleo por al menos un mes de las ofertas laborales, puede la DT también rechazar estas razones fundadas y multar. Para calcular el monto se hace un análisis según el fiscalizador, hace un análisis según tamaño de la empresa y su nivel de cumplimiento. Finalmente, ¿cuáles son las multas por incumplimiento? Las empresas medianas es de 20 UTM por cada mes y por cada persona no contratada, y las grandes empresas son 30 UTM. Si nos situamos en las grandes empresas, 30 UTM son alrededor de 2 millones de pesos. Entonces acá lo llamamos a hacer el siguiente cálculo. Si yo contrato una persona, si yo como empresa, como organización, contrato una persona, lo mínimo que le debo pagar es el sueldo mínimo, que hoy día en bruto son 500.000 pesos. ¿Ya? Eso me cuesta cumplir la cuota de manera directa. Si yo elijo la medida subsidiaria de donación, debo donar 2 sueldos mínimos por mes y por persona. Por lo tanto, es 1 millón de pesos, ¿ya? Entonces, tengo 500.000 pesos, tengo 1 millón de pesos. Y si yo me arriesgo a la multa va a ser de 2 millones de pesos por cada mes. O sea, multiplico por 4 lo que hubiera gastado si hubiese contratado directamente a la persona, ¿ya? Entonces ya no es atractivo. Lamentablemente hasta ahora era un poco más atractivo arriesgarse a la multa, pero hoy día ya no lo es. Además, la empresa que ha sido multada seguirá estando en incumplimiento hasta que regularice su situación. Por lo tanto, le va a salir mucho más caro. Esto ya entra en vigencia desde la publicación de la ley, por lo tanto, desde la comunicación electrónica 2025. Así es que tienen que también tener ese cuidado. Hasta ahora la ley se regía por el tarifario de multas, el típico de la ley del trabajo, y hoy día esta multa para este tipo de faltas es especial. Esa es la diferencia y que trae esta ley y que está apoyado por una ley. Finalmente, también voy a tocar muy brevemente las implicancias de esta ley para el sector público. Estamos todavía trabajando para entregar esta información completa, estudiándola y todo. Esta ley es muy larga, es muy
tiene mucho detalle, pero las cosas principales que trae esta nueva ley son que, por ejemplo, se homologan los estudios de las personas con discapacidad en escuelas especiales con el certificado de enseñanza media que exige el estatuto administrativo para ser elegibles para ocupar un cargo público, ¿ya? Así es que eso también es súper importante porque habían muchas restricciones dentro del estatuto administrativo, principalmente esta, para lograr inclusiones efectivas. Y ahí también se busca levantar ese 20% de cumplimiento haciendo, digamos, estas medidas de flexibilidad o alternativas para homologar estudios, ¿ya? También, como les decía, la ley 21690 ya afecta al sector público y deben contar con un funcionario o funcionaria, al menos, certificado por Chile Valora. O sea, deben tener también un gestor de inclusión. Nosotros como fundación también estamos preparando un curso adaptado para el sector público de gestor de inclusión, que obviamente va a tener las mismas bases que pide el perfil, pero adaptado a todo lo que implica el sector público y las diferencias que pueda tener con el sector privado. Finalmente, las instituciones públicas deben declarar anualmente al servicio civil, así como las privadas. Las privadas son las que rige la ley del trabajo y los públicos son los que se rigen por el estatuto administrativo. Así que esa es la diferencia. El Código del Trabajo rige si su empresa o su institución se rige por el Código del Trabajo, entonces es una empresa privada. Y si se rige por el estatuto administrativo, es una empresa pública. Así de simple para esta ley, ¿ya? Y las que se rigen por el estatuto administrativo deben declarar anualmente al servicio civil, así como las privadas declaran a la ADT. ¿Y quién va a fiscalizar en este caso? La Contraloría, ¿ya? Así es que eso también, y esto está por ley nuevamente, ¿ya? Ya no es voluntarioso. La ley 21015 quedaba como un poco voluntarioso, o sea, si yo tenía dos candidatos, elegía al candidato con discapacidad y quedaba un poco abierto, pero ahora tengo que cumplir, no solo es de voluntad, sino que es una obligación legal y los van a fiscalizar. Finalmente voy a ir a las recomendaciones. ¿Qué recomendaciones damos nosotros? Primero, la ley va siempre en pro de favorecer la contratación directa de personas con discapacidad para el cumplimiento del porcentaje, que hoy día es el 1%, y va a aumentar al 2%. Así es que el llamado es a contratar. Segundo, que todas las organizaciones tengan una persona certificada como gestor o gestora de inclusión laboral. Luego, que tengan planes anuales de capacitación para todos sus trabajadores y también que trabajen en una política, ojalá de diversidad e inclusión. Lo que la ley pide es inclusión, pero en general, cuando una organización se abre a la inclusión, también se abre a otros ámbitos de la diversidad. Finalmente, también tenemos que tener también un diagnóstico nosotros recomendamos tener un diagnóstico y levantar a las personas que están en mi organización que tienen discapacidad o son asignatarias de una pensión de invalidez para reconocerlas y poder trabajar con ellas y hacer lo que nos pide la ley con respecto a estas personas. Generar un plan de acción que promueva una cultura inclusiva, que se preocupe y que trabajen el ciclo de vida de los colaboradores y que hagan medidas de accesibilidad y ajustes razonables para estos colaboradores identificados en este diagnóstico que mencioné anteriormente, ¿ya? Por eso es necesario el diagnóstico. Aunque no esté tan explícito en la ley, es necesario para poder asegurarnos de que todas las personas con discapacidad y o asignatarias de pensión de invalidez que se identifiquen en mi organización puedan tener este apoyo al que nos obliga la ley. Bueno, como hablamos un poquito antes, ¿qué es lo que necesito hoy día? En resumen, con todas estas leyes que están vigentes, con todo lo que tengo, ¿qué necesito? Necesito tener un protocolo de ambientes laborales que, como bien decía, puede ser el mismo de la ley CARI, pero que tenga todos los detalles que requieren también las personas con discapacidad y o asignatarias de pensión de invalidez. Luego también tienen que tener un gestor de inclusión.
El gestor de inclusión debe estar contratado por la empresa que declara, por el RUT que declara, y debe prestar servicios efectivamente en las áreas de recursos humanos, por ejemplo, gestión o desarrollo de personas. Así es que, y además, para realizar la declaración, por ejemplo, ante la ADT, tengo que ingresar el RUT del gestor, y si no ingreso un RUT de gestor válido, no puedo seguir con la declaración. Esto me detiene todo el proceso. Así es que también preocuparse de cumplir con esto y ojalá tener más de un gestor, porque no hay medida alternativa o subsidiaria para el gestor. El gestor tiene que estar sí o sí. Y no me sirve tener, o sea, me sirve tener una sola persona, pero ¿qué pasa si esa persona se desvincula? Quedo sin gestor y quedo automáticamente en incumplimiento. Por lo tanto, ojalá, y el llamado a las empresas es que certifiquen a más de un gestor. ¿Ya? Hay permanentemente cursos que se ofrecen por distintas organizaciones. Nosotros más o menos mes por medio como Fundación Descúbreme ofrecemos un curso para que se preparen. Luego, como ya les hablé del diagnóstico, se hace un levantamiento completo y se puede identificar a las personas con discapacidad. Se les acompaña, por ejemplo, si es que no han sacado su credencial, y también se pueden identificar y autoidentificar ellos, en caso que lo quieran, para ser acompañados en este proceso de ajustes razonables y revisión de su puesto de trabajo, que también lo exige la ley. Luego está la política de diversidad e inclusión junto con el plan de acción. Este es un trabajo que puede durar unos 3 meses más o menos, que se hace en conjunto con la empresa y se adapta y se debe adaptar a su misión, su visión y sus productos estratégicos, donde todo tiene que tener una mirada inclusiva, que es lo que exige la ley. También exige la ley tener un plan de capacitación. Los planes de capacitación no siempre son cursos, ¿ya? Puede capacitarse a través de distintas maneras y la tecnología ahora nos acompaña. Pueden ser efectivamente los cursos. Nuestra fundación volcó todo su know-how en más de 15 cursos. También están las cápsulas. Cada organización puede hacer una cápsula de video cortita, de 30 segundos, de 1 minuto, con una temática para que la gente la vea, la compartan, la usen dentro de sus presentaciones y así vayan también concientizando. También están las charlas y talleres, hay más de 15 temáticas también de charlas y como 10 temáticas creo de talleres. Están también, se pueden hacer encuestas, se pueden hacer focus group para levantar necesidades específicas de algunas áreas o de algunos estratos dentro de la organización, y también están los podcasts que ahora son tan usados por algunas personas y tan preferidos mientras hacen deporte o van en el auto, los pueden ir escuchando. Bueno, también dentro de las recomendaciones nuestras es hacer, como les decía, diagnósticos de accesibilidad y ajustes razonables para las personas que tengan discapacidad o sean asignatarias de una pensión de invalidez al interior de las organizaciones. Esto lo exige la ley, así es que el llamado es hacerlo. Luego está la revisión de todos los procesos de recursos humanos, desde el reclutamiento-selección, pasando por la inducción, la gestión del talento, las relaciones laborales y la desvinculación. Es muy importante que se revisen todos estos procesos y se acomoden, se haga un diagnóstico para que sean accesibles y sean inclusivos para todos los colaboradores. Así es que eso también es un llamado a que lo hagan en el 2025, que lo ejecuten para que estén listos el 2026 en su declaración, ya lo tengan hecho. Luego, obviamente, inclusiones laborales. Todas las organizaciones que tienen procesos aprobados por el MDS o que tenemos procesos aprobados por el MDS, el KPI más importante de todos esos proyectos son las inclusiones laborales. Para eso son esos proyectos. Si la empresa no puede cumplir directamente, dona para que se puedan hacer inclusiones laborales efectivas en esa o en cualquier otra empresa. Así que este es el corazón de la ley de inclusión. Las inclusiones laborales no tienen costos, al menos en Fundación Descúbreme y probablemente en muchas otras fundaciones, así es que el llamado, este es el modelo que pongo acá, es el modelo de empleo con apoyo, que hace muchos años definió la Fundación como su modelo de trabajo y que hoy en día está muy probado y hay muchas otras organizaciones
que siguen también este mismo modelo que la verdad es que da resultados bastante efectivos. Así es que eso también es el llamado más fuerte. Hagan inclusiones, nosotros tenemos los KPIs que tenemos que cumplir, así es que si tienen puestos laborales, contacten a sus organizaciones que los apoyan, busquen candidatos para que puedan ser acompañados por organizaciones expertas y así tengan buenos resultados en esta materia. Y finalmente llegamos al final de la presentación, donde vamos a tener 5 minutitos, perdón por lo extensa, pero es mucha información. Vamos a tener 5 minutos para sus preguntas y comentarios. Los invito ahí a que me puedan comentar. Y por mientras los voy a dejar con con el QR que pueden escanear para contestar la encuesta de qué les ha parecido esta instancia. No sé Sole, si alguien quiere bien. levantar la mano Sí, o Pame me leen las preguntas del chat. ya. Bueno, primero, muchas gracias por la presentación, sumamente clara, creo que muy efectiva. Y por cierto, hay muchas preguntas que nacen a partir de esta información que tú nos has entregado. Y sí, hay preguntas en el chat y hay hace mucho rato una persona que tiene la mano levantada, Germán, para que se le dé la opción a él para que puedas contestar su duda. Y de ahí paso a las que están en el chat. Germán. Eh, bueno, voy a tratar de ser breve con la duda, pero justamente estoy en un proceso de inclusión para una empresa que en Maipú. Entonces me preguntaba justamente qué es lo que yo requería como justo y razonable, y yo le decía que necesitaba que el ambiente fuera un poco más amable o más buena onda, porque entiendo que bajo presión a veces surgen como momentos de tensión con los compañeros. Entonces, no sé qué tan como viable es eh, como solicitar ese ajuste, porque en mi caso igual he tenido que dejar algunos trabajos por el tema del clima laboral y la presión también, y como por el tema de mi discapacidad también me cuesta adaptarme más a esa situación. Entonces le decía igual que Ujú. sería como bueno conversar con mis compañeros para aclarar situaciones, pero qué tan viable es como esa medida de ajuste razonable. Tenía esa pregunta. Germán, ahí lo que yo mencionaba ahora al último del modelo de empleo con apoyo, nosotros como Fundación Experta, ya 14 años haciendo más de 700 inclusiones laborales, lo vemos como fundamental. Fundamental seguir Mm. todos los procesos, desde una charla de concientización al equipo de trabajo, donde justamente se tocan todas estas temáticas que tú mencionas, de decirles qué es una inclusión, y en el fondo guiarlos y darles toda la información que necesiten para que puedan a ti, digamos, generarte un espacio y un ambiente adecuado y también el trato contigo sea el que corresponda para que tú también puedas desenvolverte dentro de tu espacio de trabajo. Luego, es necesario también hacer acompañamientos mensuales contigo, con tu jefatura, quizás con un tutor o algo, para ver cómo van avanzando y qué ajustes se han hecho. Creo que es muy necesario. Lo mejor sería que recomendaras a tu jefatura que se contacte con alguna organización que lo pueda asesorar. Ya nosotros como Descúbreme asesoramos a las empresas en esto, no tiene costo porque está todo financiado a través de los proyectos que promueve la ley de inclusión. ¿Ya? Esto sería, por ejemplo, un acompañamiento activo. En el fondo, cuando ya la persona está en su puesto de trabajo y hay que hacer todo este proceso porque la persona no está 100% cómoda y 100% pudiendo eh, entregar todo su potencial, dada estas situaciones externas que vive en su día a día. ¿Mm? Así es que esa es mi Ahora, recomendación, Germán. como usted Gracias. decía, como usted decía en la charla, yo puedo como solicitar
como saber de qué trata el plan de inclusión o el plan de acción que tiene la empresa en cuanto a, como a la discapacidad, como en este caso como para mí en ese sentido. Sí, sí, Germán, efectivamente puedes solicitarlo y debes solicitarlo, y si no, puedes Ya, también pedir recurrir apoyo a, por ejemplo, Descúbreme o alguna organización que tú conozcas para que te apoye en ese sentido. pero no Gracias, es sigamos con otra Bien, como... pregunta para sí, darle la vamos. oportunidad a alguien más. Sí, Gracias, si no, no Germán. vamos a Ya, ok, alcanzar. Estamos justo en el tiempo. ok. Muchas gracias. Dice Sole, buen día. Respecto de la donación, son pocas las organizaciones con direcciones en regiones, pero sí sabemos de que hay presencia en regiones. ¿Qué pasa con esa figura para poder realizar las donaciones? Y pregunta, por cierto, si la fundación tiene oficina en región Antofagasta, pero no sabemos si Ya, podemos realizar donaciones. Pero ya. en general la En pregunta. general, ya, en general, efectivamente, las donaciones, no solo el proyecto se tiene que ejecutar en regiones, sino que el proyecto tiene que estar presentado al MDS desde una oficina regional, desde una dirección en la región, ¿ya? Y en ese sentido, efectivamente, no hay muchos, pero sí hay. Así es que el llamado es a que averigüen en el banco de proyectos del MDS qué proyectos serían elegibles, y si no, a la fundación a la que donan habitualmente también le pregunten a quién les podrían recomendar. Nosotros estamos levantando una base, por lo menos con las organizaciones y los proyectos que a nosotros nos hacen sentido y que vemos que han ido cumpliendo con sus KPI. Eso es súper importante, que los proyectos realmente se estén ejecutando y ejecutando bien. Así es que ¿Mm? ese es el llamado, ¿ya? Hay otra, Y, dice, tengo una... bueno, y Ay, como perdón. Fundación Descúbreme tenemos postulado un proyecto al MDS que entra en revisión ahora en diciembre y que probablemente para enero va a estar disponible, presentado desde la Dirección Regional de Antofagasta. Eso. Ya, tengo una duda, dice, sacar el carnet de discapacidad demora muchísimo, así lo sabemos todos. Yo llevo esperando respuesta en el COMPIN más de 5 meses. ¿Cómo lo hacemos en ese caso? Porque tenemos una persona con discapacidad, pero todavía sin su carnet. Bueno, hasta que nos sale la resolución del COMPIN, la empresa no lo puede subir a la ADT como persona con discapacidad, lamentablemente, y esto está siendo así para todas las empresas. Creo que a ver, de repente cuando salen estas leyes, no se acompañan con los ajustes en los otros sistemas que deben ir funcionando, digamos, en buena medida. Esto es una realidad que están viviendo todas las empresas, pero lamentablemente no hay nada que hacer. Hasta que la persona no tiene su resolución en el COMPIN, no puede ser informada como persona con discapacidad en la ADT. Perfecto. Hay una pregunta que dice aquí, ¿qué debe contener exactamente el protocolo de ambientes laborales? El protocolo de ambientes laborales es algo que todavía no sale en la resolución, perdón, el reglamento que diga en detalle lo que tiene que tener. Por ahora, lo que nosotros hacemos es nuestro protocolo que nosotros siempre tenemos disponible, poder digamos, asesorar a las empresas para que tengan eso. Y nos guiamos por el protocolo de ley CARI, que es bastante más detallado en cuanto a lo que tiene que tener un protocolo de ambientes laborales, y lo adaptamos a lo que son las personas con discapacidad y o asignatarias de pensión de invalidez, más lo que dice esta ley, que como les decía es bastante escueta. Así que estamos a la espera también para verificar que todo cumpla con el reglamento que salga probablemente dentro ya del 2025. Hoy día no hay un reglamento al respecto. Perfecto. Dice una persona, tengo credencial de discapacidad y pensionada de invalidez. ¿Puedo buscar un trabajo apto a mis necesidades? ¿Puedo tener un contrato? Por supuesto, todas las personas tenemos derecho a trabajar y tenemos derecho a tener un contrato de trabajo, como cualquier persona. Los contratos que rigen a las personas con discapacidad son los contratos que están en la ley, digamos, en el Código del Trabajo, ¿verdad?
en el Código del Trabajo. Así es que sí, por supuesto, la idea es que busquen un trabajo, pueden ingresar a la Bolsa Nacional de Empleo, donde ahí todas las ofertas son inclusivas, o contactarte con alguna organización que haga inclusiones laborales para que te acompañe en este proceso, como por ejemplo Fundación Descúbreme. El contacto arroba Fundación Descúbreme, contacto arroba Descúbreme es el mail para si quieres un acompañamiento y que la fundación te busque un trabajo o cualquier otra fundación que quieras contactar. Y la última pregunta, y muy breve, Sole, para no pasarnos del tiempo, ¿no? Y aquí ya nos pasamos. ¿Me puedes dar un ejemplo de política de inclusión? Ya, la política de inclusión es una declaración de principios que tiene que ver con lo que yo quiero y deseo como empresa y cuáles son mis pilares en los cuales voy a trabajar. ¿Ya? No hay un ejemplo, así como cada política de cada organización va a ser distinta. ¿Por qué? Porque va a interpretar, como yo decía, la misión, la visión, los productos estratégicos, qué es lo que quieren como organización lograr. Y esto tiene que, para que sirva para el cumplimiento de la ley de inclusión, tiene que tener una mirada inclusiva y poner a las personas con discapacidad y o asignatarias de una pensión de invalidez como un eje de trabajo y un eje de también qué voy a hacer para promover esta inclusión y para promover un ambiente y una organización inclusiva. ¿Ya? La política tiene que tener una bajada, ya que es el plan de acción, donde también voy a tener acciones concretas que me permitan lograr estos deseables y estos ejes estratégicos que tenga mi política, ¿ya? Cada empresa, como decía, tiene su propia política y, como decía, nosotros ayudamos a las empresas a armar su política de acuerdo a sus valores y sus necesidades. Bien, bien. Muchas gracias, Sole. Muchas gracias también a todos quienes han participado de este octavo y último webinar bajo el programa de capacitación a empresas para promover la inclusión laboral de personas con discapacidad, que es una acción implementada a través del Servicio Nacional de Discapacidad y Fundación Descúbreme para todas las empresas, ¿verdad? Y para poder generar más y mejores acciones que puedan contribuir a la implementación y a echar a andar también aquellas decisiones y acciones que vayan en cumplimiento con procesos laborales inclusivos. Desde ya, muchísimas gracias por su atención, por su participación, sobre todo aquellas personas que estuvieron durante los 8 webinars acompañándonos en esta versión para Fundación Descúbreme del programa de capacitación PAIL 2024. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y será hasta una próxima. Muchas gracias, Soledad, también por tu genial exposición. Gracias Pame, gracias a todos y todas, gracias Tamara por tu trabajo y por tu colaboración. Y a todo el equipo Cenadis que está detrás de esto y a todo el equipo técnico de Fundación Descúbreme que ayuda a que esto sea estas oportunidades impecables y de entrega de información que es lo que nos convoca hoy día junto a Cenadis. Muchas gracias. Hasta luego.